Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex, bienvenidos al canal una vez más. En esta oportunidad vamos a resolver un problema relacionado con el metal sodio. Sin más preámbulos, comencemos. A una muestra de sodio parcialmente oxidada de masa 10 gramos, se agrega agua obteniéndose una disolución que se neutraliza con dióxido de carbono, formando 20 gramos de carbonato metálico. Se pide calcular el porcentaje de sodio en la muestra inicial, el volumen de dióxido de carbono, medido a presión normal y a 25 grados centígrados, y el volumen de agua utilizada considerando un exceso de 45%. Para resolver este problema, primero vamos a registrar los datos que tenemos. Es el primer paso. Y bien, claramente podemos observar que tenemos la masa de la muestra. Esta masa es igual a 10 gramos. Por otro lado, también conocemos la masa del carbonato metálico que se forma durante el segundo tratamiento con dióxido de carbono. Ahora vamos a registrar las incógnitas. Se pide calcular el porcentaje de sodio en la muestra inicial, el volumen de dióxido de carbono, bajo condiciones específicas de presión y temperatura. Nos indican que la presión es la normal. Nosotros desde el curso de Química General sabemos que cuando hablamos de presión normal estamos hablando de una atmósfera, porque nos referimos a la presión atmosférica a nivel del mar, y esta presión es una atmósfera. También nos dan la temperatura de 25 grados centígrados, y finalmente nos piden calcular el volumen de agua. Considerando un exceso de 45%. Esto básicamente ocurre porque se desea garantizar la reacción. Seguramente el experimentador ha empleado más agua de la debida. Esto, reitero, con la finalidad de que toda la reacción ocurra de forma completa. Y le echó un exceso de agua, siendo este de 45%. Bien, ahora nos corresponde dar una solución al problema. Y vamos a hacer una breve descripción. Claramente el enunciado nos indica que tenemos 10 gramos de una muestra que se encuentra parcialmente oxidada. En otras palabras, esta muestra contiene básicamente sodio, pero también su respectivo óxido. El sodio se sabe que es un elemento alcalino altamente reactivo. En otras palabras, el sodio que se encuentra en fase sólida se combina con el agua. Como producto obtendremos la respectiva base, tal como muchos de ustedes quizás ya han supuesto. En otras palabras, vamos a obtener al hidróxido de sodio, que se encuentra, por supuesto, en fase acuosa porque este compuesto es soluble. Pero también vamos a tener que se forma hidrógeno gas. Ahí claramente lo tenemos, porque es un metal el que se combina con el agua. No podemos olvidar que la muestra también contiene el óxido de sodio. Este segundo componente también reacciona vigorosamente con el agua líquida. Pero a diferencia de la primera reacción, solo se forma la base y no así el hidrógeno gas, porque es un compuesto el que se combina con el agua. Por otro lado, el hidrógeno, al ser un compuesto gaseoso, pasa a formar parte de la atmósfera y solo vamos a tener un vaso de precipitado con esta disolución básica. En el experimento, esta disolución se trata con dióxido de carbono gaseoso. ¿Y qué es lo que vamos a obtener? Por consecuencia, seguramente el carbonato del que el problema nos habla. Recordarán que nosotros tenemos una masa de carbonato de 20 gramos. Y por supuesto estamos hablando de la masa del carbonato de sodio, que se va a encontrar en fase acuosa. Esto debido a que es una sal soluble. Adicionalmente también se
forma agua líquida. Bien, ahí lo tenemos. Ok, ya con esto, a partir de este mecanismo de reacciones, hemos descrito el proceso de transformación durante los dos tratamientos. Bien, ahí tienen ya las reacciones. Ahora lo que corresponde es igualarlas. Listo, ya que tenemos las reacciones igualadas, ahora tenemos que resolver el problema. Para ello, lo que nosotros tenemos que hacer inicialmente es calcular el porcentaje de sodio en la muestra inicial. Bien, para determinar esta composición porcentual, podemos recurrir a la siguiente relación. Para encontrar este componente requerimos de la masa del componente en la mezcla, así como la masa total. Estamos hablando del componente sodio. Recordemos que en los 10 gramos de muestra que tratamos con agua, tenemos dos componentes básicamente, al sodio y al óxido de sodio. Para determinar esta composición porcentual, empleamos la siguiente relación, la masa del componente respecto de la masa total por 100%. Vamos a denominar a esta ecuación como ecuación 1. Y ahora tenemos que buscar una forma de calcular esta masa. Recordemos que contamos con una masa de carbonato de sodio. Tenemos el dato de esta sal. Entonces, por relaciones estequiométricas sabemos que podemos relacionar este compuesto con cualquier otro de la reacción 3. En otras palabras, puedo relacionar al carbonato de sodio con el hidróxido, con el dióxido de carbono y con el agua. Me conviene hacer una relación con el hidróxido de sodio debido a que este compuesto que se trata con dióxido de carbono es el mismo que se forma durante el tratamiento con agua. En otras palabras, es conveniente determinar tanto la masa o el número de moles o el número de moléculas, eso depende de cada uno, de este compuesto. Por tal razón, yo voy a determinar el número de moles. ¿Cómo hacemos esto? Nos fijamos en la ecuación 3 y observamos que 2 moles de este hidróxido, que es la incógnita que yo tengo, se relacionan con 1 mol de carbonato de sodio, que es el compuesto del que yo tengo un dato. Entonces, eso lo puedo escribir de la siguiente manera, haciendo la relación estequiométrica. Se relaciona con 1 mol de carbonato de sodio. Puedo relacionar con los moles de carbonato, con la masa molar de este compuesto, puedo hacer la relación con el número de moléculas, eso depende de la conveniencia del caso. En este caso es conveniente hacer la relación con la masa molar de esta sal, porque recordemos que nosotros tenemos un dato de masa, sabemos que se forman 20 gramos de carbonato. En otras palabras, 2 moles de hidróxido son necesarios para formar 106 gramos de carbonato de sodio. Mi interrogante es saber cuántos moles se requieren para haber formado 20 gramos de la sal. Haciendo operaciones, esto es 0.3774 moles. Y recordarán nuevamente que esta cantidad que se trata con este gas es la misma cantidad que se forma durante el tratamiento con agua. En otras palabras, el número de moles de hidróxido de sodio formados en la ecuación 1 y más el número de moles de hidróxido formados en la ecuación 2 serán iguales a 0.3774 moles, que es lo que llegó a consumirse durante el tratamiento con el gas. Sin embargo, a nosotros no nos interesa determinar el número de moles de hidróxido de sodio de ambas reacciones. Nos interesa calcular la masa de sodio. Por tanto, lo que nosotros vamos a hacer es expresar esta ecuación en base a las incógnitas que nos interesan. Pues bien, vamos a hacer eso. Según las relaciones estequiométricas, este número de moles de hidróxido de sodio 1 se puede expresar de la siguiente forma: que 2 moles de esta base están en relación con 2 por 23 gramos de sodio.
Recordemos que en las relaciones estequiométricas podemos hacer la relación entre compuestos y elementos que más nos convenga. En este caso estoy relacionando a la base, que es un compuesto del que yo he determinado su número de moles, con el metal alcalino de mi interés. Y estoy haciendo una relación de mol a masa, porque lo que yo quiero determinar es la masa de este metal alcalino. Entonces yo sé que 2 moles de hidróxido de sodio se forman por cada 2 por 23 gramos de sodio que se consumen. Mi pregunta es qué cantidad en moles de hidróxido de sodio se han formado a partir de una masa de sodio que no conozco. Esta relación que pueden observar acá corresponde al número de moles de hidróxido de sodio de la ecuación 1. Continuamos con el desarrollo y de forma similar expresamos este número de moles de hidróxido de sodio de la ecuación 2 en función de la masa del otro componente de la muestra. Estamos hablando del óxido de sodio. Trabajamos de manera similar. Sabemos que 2 moles de hidróxido de sodio se forman por cada 62 gramos del óxido que se consumen. Mi pregunta es, ¿cuántos moles de hidróxido se habrán formado a partir de una masa de óxido, ¿no?, que no conozco? Y esto es igual a 0.3774. Bien, a esta la podemos denominar, no sé, ecuación, le pondremos 2 romano, para no confundir. En esta primera ecuación vamos a cambiar este número a 1 romano. Y vamos a continuar con el desarrollo. Ahora recuerden ustedes que tenemos una masa de muestra. Sabemos que en esta muestra que se trata con agua solo hay 2 componentes. Estamos hablando del sodio y del óxido de sodio. Por tanto, la sumatoria de ambas masas para mí es igual a la masa de la muestra. En este caso, 10 gramos. De acá podemos resolver el sistema de ecuaciones de 2 por 2. Tenemos esta ecuación 2 romano y esta ecuación que podemos nombrar con 3 romano. Existen varias maneras de poder resolver un sistema de ecuaciones de 2 por 2. En acá vamos a hacer una explicación un poco más detallada, donde podríamos despejar cualquiera de estas 2 incógnitas. Yo voy a despejar la masa del óxido de sodio. Masa de óxido de sodio. Y esto será igual a 10 menos la masa de sodio. Y listo, tenemos una ecuación 3. Excelente, ya con esto lo que podemos hacer es sustituir la ecuación 3 en la ecuación 2. Finalmente, despejando nuestra incógnita, que llegaría a ser la masa de sodio, encontramos que esta es igual a 4.9 gramos. Para resolver el primer inciso, tenemos que sustituir este valor en la ecuación 1. Y encontramos por consecuencia que este porcentaje es igual a 49%. Esto quiere decir que 49% de la muestra tratada con agua era prácticamente sodio y el resto era óxido de sodio. Bien, ahora vamos a continuar con el cálculo del volumen de dióxido de carbono gaseoso, bajo las condiciones de presión y temperatura que se especifican. A partir de estos datos podemos intuir que debemos emplear una de las ecuaciones más famosas en química. Estamos hablando de la ecuación del gas ideal. Esto es presión por volumen de un determinado gas. En este caso estamos hablando del dióxido de carbono, es igual al número de moles de dicho gas por la constante R de los gases y por la temperatura. Esta ecuación la hemos visto bastante en el curso de química general y ahora la aplicamos en química inorgánica. Bien, para tal propósito ahora debemos calcular el número de moles de dióxido de carbono. Hay que hacer un simple análisis. Recordemos que contamos con la presión del gas, también contamos con la temperatura y la constante R es un valor conocido. Y acá claramente podemos observar la incógnita que nos interesa calcular.
el volumen de CO2. Por tal razón, es lógico pensar que debemos determinar el número de moles de dióxido de carbono. Bien, para ello vamos a emplear la estequiometría. No sin antes darle un nombre a esta ecuación. Le vamos a colocar ecuación 4. Bien, recordarán que nosotros tenemos un dato del enunciado. Conocemos que se forman 20 gramos del carbonato de sodio. Asimismo, también hemos determinado con anterioridad la cantidad de moles de la base que se consume. Bajo este escenario nosotros tenemos dos opciones. Elegir el dato del carbonato o el dato del hidróxido de sodio para determinar el número de moles del gas. Manejemos ante todo siempre los datos del problema. En otras palabras, vamos a relacionar nuestra incógnita, que llegaría a ser el número de moles de dióxido de carbono, con el dato que tenemos, que es la masa de la sal que se formó. Bien, tal como pueden observar, los coeficientes estequiométricos nos indican la relación. Un mol de dióxido de carbono nos da un mol de carbonato de sodio. Eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Sin embargo, habíamos indicado que como nosotros tenemos un dato de masa del carbonato, nos conviene hacer la relación con la masa molar de dicha sal. Esto es 106 gramos de carbonato de sodio. Nosotros queremos saber la cantidad de moles que se consumieron para haber formado 20 gramos de la sal. Haciendo operaciones, esto es igual a 0.1887 moles. Bien, ya hemos determinado el número de moles del compuesto gaseoso. Ahora debemos sustituir los valores en la ecuación 4 romano. Bien, despejando de dicha ecuación el volumen de gas, vamos a tener la siguiente expresión. Bien, ahora lo que debemos hacer es sustituir los valores. Ya contamos con el número de moles del compuesto gaseoso. La constante R es 0.0821 atmósferas litro entre Kelvin mol. Y contamos también con la temperatura, que es de 25 grados centígrados, y para convertir este valor en Kelvin debemos sumar 273.15 al valor de temperatura en grados centígrados. Y finalmente la presión ya se encuentra en atmósferas. Bien, haciendo operaciones, esto es igual a 4.62 litros. Ahora debemos calcular el volumen de agua que se utilizó. Obviamente considerando el exceso de 45% que el enunciado especifica. Para esto vamos a recurrir a un balance de líquido. Como ya habíamos aclarado en su momento, sabemos que el experimentador empleó agua en exceso. Este volumen de agua total es igual al volumen de agua estequiométrico, que en realidad es el volumen teórico que se necesita para poder consumir todo el sodio y el óxido de sodio de la muestra, más el volumen de agua que queda en exceso. Bien, nosotros vamos a denotar a esta ecuación como la número 5. Bien, ahora lo que debemos hacer es calcular este volumen de agua estequiométrico. Si recuerdan las relaciones estequiométricas, no tenemos una relación que nos permita ligar al volumen con, bueno, en realidad con otras variables cuando hablamos de líquidos. En este caso sabemos que el agua se encuentra en fase líquida. Pero sí existe una relación, ¿no? Una propiedad que nos permite determinar el volumen. Si ustedes están pensando que esa propiedad es la densidad, no se equivocan. Esta relación nos va a servir para calcular este volumen de agua. Recordemos que a nosotros nos interesa el volumen de agua estequiométrico. Despejando de esta relación, tenemos que este volumen de agua es igual a la masa de agua respecto de la densidad. Y en realidad, la densidad del agua es un valor que todos nosotros debemos conocer como buenos químicos. Si bien la densidad del agua cambia
con la temperatura, este valor es muy próximo a la unidad. Por tanto, con fines prácticos podemos asumir que esta densidad es igual a 1 gramo por mililitro. Pues bien, ya tenemos acá nuestra expresión. Si gustan le pueden dar un nombre, la ecuación 6 romano. Y ahora debemos calcular esta masa de agua estequiométrica. Claramente nosotros podemos notar a partir de las reacciones lo siguiente. Esta cantidad de masa estequiométrica es igual a la masa de agua que se consume en la ecuación 1 más la masa de agua que se consume en la ecuación 2. Podemos retroceder un poco en las reacciones. Acá claramente podemos notar que en la ecuación 1 se requiere una cantidad de agua líquida para combinarse con el sodio, y en la ecuación 2 se requiere otra cantidad de agua líquida para combinarse con el óxido de sodio. En virtud de ello es que estamos indicando que la masa de agua estequiométrica es igual a la masa de agua en 1 más la masa de agua en 2. Esto ya no es complicado de calcular, no lo tenemos que hacer de forma separada, lo podemos hacer de forma directa en esta misma ecuación. Bien, en este caso lo vamos a hacer por partes. La masa de agua en 1. Recordemos que si yo quiero determinar la masa de un compuesto en una reacción, en el numerador tengo que tener unidades de masa, en este caso gramos de este compuesto. Para eso lo que voy a emplear es la masa molar del agua, ¿no? Claramente podemos observar en uno que para que se combinen dos átomos de sodio se requieren 2 moléculas de agua. Esto también se puede expresar de la siguiente manera. 2 por 18 gramos de agua están en relación con 2 por 23 gramos de sodio. ¿Por qué relaciono la masa molar del agua con la masa atómica del sodio? Porque recordemos que nosotros tenemos la masa del metal alcalino, que es igual a 4.9 gramos. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo? Que requerimos de 2 por 18 gramos de agua para combinarse con 2 por 23 gramos de sodio. ¿Cuánto de agua yo requiero, no, para tratar 4.9 gramos del metal? Esto es 3.83 gramos. Ahora debemos calcular la masa del óxido de sodio, que es un valor que no habíamos calculado porque no nos lo pedían, pero ahora sí es necesario, porque de otra manera no vamos a poder determinar la masa de agua de la reacción 2. Ahora debemos calcular dicha masa y sabemos que la masa de la muestra total es de 10 gramos, menos la masa del sodio que es 4.9, vamos a obtener por diferencia la masa del óxido de sodio, que es igual a 5.1 gramos. Ya teniendo este valor de masa, ya podemos calcular de manera muy similar la masa de agua que se consumió en la ecuación 2. Bien, si observamos la ecuación 2, claramente notamos que la relación entre el agua y el óxido de sodio es de 1 a 1. Y esto claramente se puede expresar de la siguiente forma. 18 gramos de agua, y estoy empleando otra vez, les repito, la masa molar del compuesto porque mi intención es calcular la masa. 18 gramos de agua están en relación con 62 gramos del óxido de sodio. Yo deseo saber cuánto de agua se consumió para tratar 5.1 gramos de dicho óxido que estaba presente en la muestra inicial. Esto es 1.48 gramos. Bien. Ya teniendo estos valores de masa, claramente podemos determinar la masa de agua estequiométrica. Esto es igual a 3.83 más 1.48. Haciendo operaciones, esto es 5.31 gramos de agua. Y el volumen se calcularía a partir de la relación de volumen y densidad que podemos observar en la ecuación 6 romano. Entonces, reemplazando en la ecuación 6, 5.31 ml, asumiendo que la densidad del agua es igual a 1 gramo por mililitro. Bueno, entonces es importante siempre aclarar que estos 5.31 ml de agua son los necesarios para poder consumir teóricamente al sodio y al óxido de sodio. Sin embargo, hay que recordar que el experimentador utilizó un exceso de 45%.
Por tanto, debemos hacer el cálculo de dicho volumen antes de proseguir. Ahora, ¿cómo entendemos este exceso? Estos 5.31 mililitros de agua son la cantidad teórica que nosotros requerimos para el tratamiento. Y esto obviamente va a estar relacionado con el 100%. Es básicamente lo que nosotros necesitamos. Sin embargo, el experimentador usó un exceso de 45%. Por tanto, 5.31 ml, que es el volumen que se requiere, están en relación con la cantidad total, 100%. Y el 45% de este volumen es 2.39 mililitros. Y es la cantidad que teóricamente quedaría en exceso. Sumando ambos volúmenes, en otras palabras, sustituyendo en la ecuación 5, vamos a tener que el volumen de agua total es igual a la cantidad teórica que nosotros necesitamos más el exceso. Esto es 7.70 mililitros. Bien, con esto terminamos el ejercicio, espero que les sirva. A continuación les dejo un problema para que intenten practicar. En un próximo video lo vamos a estar resolviendo. Todas las preguntas, dudas, inquietudes, críticas, por favor háganlas en los comentarios. Y nos vemos hasta un próximo video.